Continuamos con la última presentación, última disertante sobre gestión y evaluación de riesgos en la industria. El disertante es el doctor Miguel Gortari, es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria de la Universidad de la República de Uruguay. Trabajó durante 14 años como asesor técnico y gerente de producción con experiencia en los sectores de agricultura y ganadería. También es especialista en sistemas de gestión de calidad y auditor internacional con especialización en producción y abastecimiento de alimentos de programas como ISO 9001-2008, HACCP, Global Gap, BRC Global Standard Food. Trabaja como tutor aprobado y auditor de tercera parte global para la Standard Food BRC desde el 2003. Tiene más de 10 años de experiencia en formación de auditores y equipos de gestión interna, incluyendo la comunicación y herramientas de coaching, como le indica su actual posición de director en Delta Global Corporation de Perú. Adelante. Ya, sí, está ensimismado en eso. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a CPA y especial a Gerardo, que me convenció de venir. No le costó mucho. Un aviso nomás y encantado de venir. Y principalmente gracias a ustedes por estar acá, porque sin que ustedes estuvieran ahí, no tenía razón de que nosotros estuviéramos aquí adelante. También gracias por haberme sacado los últimos 3 días de mi vida y de mi familia, pensando en qué era lo que les hacía, lo que les venía a decir, sobre todo cuando te ponen un límite de 20 minutos de tiempo y tratamos de poner un tema. Así que muchas gracias por eso. La idea de hoy es un poco revolucionaria y las tentaciones fueron demasiado grandes cuando presentaba recién el tema del FISMA, de salir a darles una buena noticia. Tranquilos, los que tengan BRC cumplen con el FISMA, así que eso ya está comprobado, ya está alineado. Entonces, tranquilos también en que hay cursos. Si quieren ir en agosto a Montevideo a pasar 3 días de frío, en agosto en Montevideo hay un curso de FISMA también para aquellos que quieran ir. Pero también si quieren tenerlo en Argentina también lo podemos tener. Podemos agregar al otro train de trainers que podemos tener, que también tenemos en Centroamérica. O sea, a ver, yo creo que la revolución más grande vino en Estados Unidos más que para nosotros. Y el FISMA es un problema más para Estados Unidos que para nosotros. Pero bueno, ese es el punto de vista de BRC. Como representante de BRC es un tema que nosotros lo tuvimos ya desde el inicio, que se trabajó dentro del FISMA, que se adecuó la norma y que en la versión 7 de BRC, que se lanzó en julio del año pasado, ya incorporaba lo que en el FISMA estaba todo en el programa. O sea que los ajustes definitivos, finales, que ya están también dispuestos, también los pueden consultar y aplicar, y son mucho más de registro y de forma de demostración que de práctica en realidad. Pero la propuesta de hoy era bastante más amplia, es el tema de cómo unimos el tema de riesgos, oportunidades y resultados. Y uno de los problemas que podemos tener, o que preocupaciones que tenemos hace muchos años, es cómo adecuamos un estándar global a las distintas características de producción de distintos procesos en distintos países y con distintas culturas. Y la forma en que los estándares fueron evolucionando básicamente son pensando en el riesgo. La evaluación de riesgo y el manejo y la gestión de los riesgos son la ventana de oportunidad de adecuar los requisitos internacionales a lo que realmente aplica en nuestro particular trabajo, empresa o producto. Así que ese es un poco el foco de lo que vamos a presentar hoy y cómo es la forma de pensar. Estos son los estándares globales de BRC, del cual hace muchos años que soy fanático y con el cual hace muchos años que trabajo, que tienen una evolución muy importante y que tienen un elemento muy importante, son estándares comerciales. El resultado esperado de la implementación de un estándar BRC es la protección de la marca y la generación de negocios. Ese es el elemento fundamental. Así que si no generan negocios, si no genera oportunidad de negocio para las empresas, entonces estamos utilizando mal. El estándar BRC más importante fue el de alimentos, fue el buque insignia,
Y después se fueron abriendo aquellos que están complementarios y complementarios lógica. Cuando mandamos un elemento no solo pensamos en el contenido, sino en el envase. Entonces necesitábamos un estándar como es el de packaging para adecuar también todo lo que es cubrir los riesgos necesarios y poner el valor agregado de lo que hoy significa mucho de la innovación en los alimentos, que es una innovación en la presentación, en la practicidad, en la facilidad de uso. Y el otro elemento, el otro estándar que también salió de la mano, digamos, de alimentos, fue el estándar de almacenamiento y distribución. En la cadena comercialización de los alimentos hay muchas estaciones de almacenamiento y distribución logística que no fabrican el alimento, pero que tienen su cuota aparte de responsabilidad, en el cuidado de temperaturas, el cuidado de trazabilidad, de inviolabilidad, también. Entonces necesitábamos un estándar particular para eso. Y así fueron creciendo y también aparece el estándar de los brokers y demás. Esta es la familia de BRC entonces, que tiene como objetivo cubrir todos los elementos que estuvieran relacionados en la cadena del agregado de valor de los alimentos. BRC tiene, hoy ya pasó los 24.000 certificados en el mundo, es el estándar dentro de su gama el más utilizado en el mundo. Y por supuesto que está desde el inicio dentro de los estándares integrados al GFCI, porque es un elemento importantísimo cuando estamos hablando de inocuidad. En los otros temas nos diferenciamos. En el tema de inocuidad, todos necesariamente tenemos que alinearnos detrás. Como decíamos, el enfoque que tienen los estándares detrás, o el modelo presentado por BRC, primero que nada es el de la protección de la marca. La marca es el elemento emblemático de una empresa, y es el elemento de confianza de una empresa. Cuando tenemos problemas o tenemos desconfianzas, la marca o el impacto que tiene la marca es tremendo y muchas empresas directamente van a dejar de existir. Por lo tanto, el elemento fundamental es cómo hacemos la gestión de una empresa que está en el ámbito alimentario, no importa en cuál eslabón esté, pero que nos dé garantías sobre la marca y que eso se traduzca en los negocios en confianza. Como lo dijeron hoy en la mañana, la confianza es lo que le da velocidad a los negocios. Si no generamos la confianza necesaria, no nos vamos a integrar a esas cadenas globales de valor. No vamos a ser parte, no vamos a ser elegidos. Y también, como les pusieron súper claro hoy en la mañana, si no estamos ahí, no estamos en el juego real, en el juego bueno de los negocios de los alimentos. Así que, tradicionalmente, nos enfocamos en el sistema de protección del alimento desde el punto de vista de la inocuidad, lo cual está bien, está perfecto, es un elemento muy importante, pero no es el único problema que tenemos en una planta de producción de alimentos. Cuando enfocamos en el enfoque de riesgos, tenemos que necesariamente empezar a pensar que ese alimento está vinculado a un negocio, y por lo tanto todos los elementos del negocio también son un elemento de riesgo que tenemos que manejar. Se amplía de esa manera a pasar de hablar del manejo de los riesgos alimentarios o de la inocuidad alimentaria o del equipo HACCP a manejar un equipo de riesgos. Y esa es la buena noticia para todos porque hay una oportunidad también de desarrollo técnico y desarrollo profesional. Empezamos a hablar de equipos de gestión de riesgos. Y dentro de los equipos de gestión de riesgos tenemos el que más tradicionalmente utilizábamos, que era la parte de inocuidad, pero también tenemos riesgos de quedar fuera de la especificación o fuera de la expectativa del siguiente eslabón en la cadena o del cliente final, el consumidor. A eso se le agregan los temas legales y de autenticidad, fraude, que son cometidos en distintos eslabones de la cadena y que incluso hay fraudes comerciales que toda la vida existieron, lo que pasa que hoy no son perdonados y son mucho más buscados. Y después el tema antisabotaje o el tema de seguridad, que es un tema mundial, que si bien nació con una especie de paranoia americana y su área de influencia, hoy realmente es un tema mundial. La cadena de los alimentos, por su impacto en los consumidores, es una cadena muy sensible a los temas de sabotaje, tanto comerciales como con otros fines u otros motivos, como explicó Gerardo. A esos elementos lo que le agregamos es el componente del pensamiento basado en riesgo y creo que ese es, así como en el siglo pasado tuvimos la calidad como que era la solución a todo y era lo que teníamos que trabajar, después apareció la palabra trazabilidad como que parecía que con la trazabilidad hacíamos todo,
Bueno, para los próximos 3 años, es una opinión muy particular, pero para los próximos 3 años la palabra es pensamiento basado en riesgos. Y si no tenemos una forma de pensar basado en riesgo, vamos a quedar fuera del mercado. Ese pensamiento basado en riesgo va a necesariamente vincular todo lo que hacíamos anteriormente con los resultados del negocio, ¿no? Y esa es la otra palabra que tenemos que empezar a buscar: resultados. Podemos tener todas las estrategias que querramos, podemos tener todas las buenas intenciones y los procedimientos que querramos, pero si no logramos resultados, no logramos confianza. Así que tenemos que apuntar a los resultados. 2 nuevos riesgos que aparecen y que tienen que aparecer en nuestro sistema. El del presupuesto. Si los negocios no andan bien, el presupuesto se achica. Si los recursos se achican, todos sabemos dónde nos aprieta. Nuestros sistemas están preparados y validados para trabajar con cierta cantidad de gente, con cierta cantidad de insumos, con cierta cantidad de controles y análisis de laboratorio, pero cuando el presupuesto se achica, tenemos que hacerlo con la mitad de la gente, con la mitad de los insumos, con la mitad de los análisis. Por lo tanto, lo que perdemos es control y lo que perdemos es confianza. Es un elemento de riesgo que tenemos que tenerlo en nuestro radar. Y el otro elemento, y más importante de todos, es el tema de las personas, a lo cual cariñosamente le llamamos la tropa. Son las personas las que por negligencia, desconocimiento, descuido, cansancio, cuando están sobrepasados en sus capacidades, hacen que los peligros se suban a los alimentos o no se bajen correctamente los alimentos. Así que el elemento personas es otro elemento que tenemos necesariamente que incorporar. Ya no podemos pensar cuando miramos un producto en que la inocuidad pensamos en los problemas físicos o los peligros físicos, químicos, biológicos o alérgenos. Incorporemos también los otros problemas que vamos a tener, que son los que hacen que esos peligros se suban o no se bajen. Riesgo, entonces, para simplemente definiciones de base, riesgo es la incertidumbre del cumplimiento de un objetivo. Si nuestro objetivo es la inocuidad, todo aquello que ponga o que agregue incertidumbre a que nuestro producto final tenga la inocuidad especificada o particular para ese producto, entonces esos son nuestros riesgos. Y también lo aplicamos a la calidad y también lo aplicamos a los objetivos de empresa. Es la incertidumbre en el cumplimiento de objetivos. Por otro lado, la otra cara de la moneda es no seamos tan negativos, también seamos positivos. Podemos también encontrar oportunidades de diferenciación, oportunidades de negocio, oportunidades tecnológicas. Y entonces las oportunidades son eso que nos hace superar lo que nosotros pensábamos o las expectativas quizás de las partes interesadas. Lo que vamos a trabajar cuando gestionamos riesgos es generar las acciones proporcionales, y ahí eso es uno de los elementos bien importantes de diferenciación. Las acciones van a ser proporcionales al riesgo, proporcionales a la oportunidad, proporcionales a los objetivos y a lo que quiere hacer la empresa. Así que vamos a hablar de opciones proporcionales. Cuando gestionamos riesgos, igual que con las personas, las empresas se comportan igual que las personas, porque son llevadas adelante por personas. Así que tenemos como dos puntas dentro de la gestión de riesgos. El comportamiento, la actitud de las personas con respecto al miedo, fundamentalmente al riesgo, o a no querer arriesgar, y eso lo llamamos la aversión al riesgo, y aquellas otras personas que se la juegan entera y tienen realmente apetito por el riesgo. En las empresas sucede más o menos lo mismo. Tenemos empresas que tienen aversión al riesgo y no quieren poner su marca en riesgo porque hace 100 años que la están trabajando y que por conseguir un nuevo mercado o por un nuevo diseño de producto, ¿puedo llegar a poner una mancha en mi marca? No, mejor no lo hago, mejor no innovo, mejor no voy al nuevo producto. Y hay otras empresas que directamente tienen que salirse a ganar el mundo, así que tienen apetito y hagamos todo lo posible y veamos todas las posibilidades de controlar, pero yo quiero llegar a ese mercado o quiero llegar a ese cliente. Así que las empresas vamos a tener aversión por el riesgo o apetito por el riesgo. Y cuando estamos integrados en un equipo de riesgo de una empresa, tenemos que saber cómo es y qué piensa nuestra organización, para saber cómo vamos a trabajar nuestros riesgos y oportunidades. Así que el apetito y aversión por el riesgo entran en nuestro lenguaje. Cuando tenemos una empresa, no está sola en el mundo, a pesar de que la empresa en sí misma piense cuál es su propósito real
y puede hacer sus análisis tradicionales, como son los FODA, de fortalezas, oportunidades, amenazas y demás, y también sabe cuáles son sus resultados. Eso lo tiene que tener claro, pero no está solo en el mundo. Y va a tener su expectativa de rendimiento y su presupuesto, y va a tener su personal que va a funcionar. Pero al no estar sola, empezamos a tener en cuenta cuáles son los elementos que nos rodean, como son accionistas, clientes, la propia competencia que tenemos, las leyes que muchas veces parecen como que son frenos, a menos que sepamos manejarlo y nos signifique que si pasamos esa barrera, entonces menos competidores vamos a tener. Los inversionistas, los consumidores, lo que opinan los consumidores, hoy de mañana decíamos la percepción de que, o decían, la percepción de que la pasta engorda. Pero eso es una percepción muy fuerte en los consumidores. Entonces, ¿cómo derribamos esa percepción para que nos pueda ayudar? Tenemos que trabajar en eso, indudablemente. Clientes, los tratados de libre comercio también fueron mencionados hoy de mañana, y eso que no estábamos hablando, o por lo menos nos habíamos comunicado de antes. Los efectos naturales, como es el efecto niño, el impacto que ha causado el niño del lado del Pacífico en todo el área industrial de la pesca ha sido terrible. Hay plantas que hace 4 meses que no trabajan, porque con el calentamiento del agua la pesca se retiró y entonces es muy costoso ir a buscarla como para venir a tener un producto rentable, así que directamente no están trabajando. Bueno, es un efecto, nadie puede cambiar el efecto niño. ¿Podríamos preverlo? Sí, nos avisaron que venía. Tenemos los antecedentes, tenemos los elementos para ver, sabemos cuáles son las consecuencias, pero no todas las empresas se prepararon para. Así que eso tiene que estar en nuestro contexto de riesgo. Bueno, tormentas y buenos días y malos días tenemos todos. Los mercados y la influencia de los mercados, hablamos de la Unión Europea, esos mercados que realmente son motor de nuestras empresas, ¿cómo están? Estados Unidos, Asia, China principalmente. Competidores, tenemos competidores naturales por nuestra posición y nuestros tipos de productos, y tenemos que saber cómo están esos mercados competidores. Y también legislaciones o cambios importantes dentro de la cultura organizacional que hacen que se haga una modernización tan importante como fue el FISMA, que por su impacto en el mundo nos tiene a todos complicados. Tenemos que saber cómo lo manejamos y tenemos que estar preparados para manejarlo. Pero también tenemos otros, como la noticia del Brexit. ¿Cómo nos va a pegar? Hoy de mañana lo dijeron claro, no tenemos ni idea, pero las empresas lo tienen que empezar a pensar. ¿Nos va a pegar en el mercado? ¿Va a ser a favor o va a ser en contra? El Brexit. Ahora todos parece que se quieren ir, así que el Brexit también, Brasil ya está hablando de abrir ese corralito, que aquí se conoce bien la palabra, en otros lados son más difícil de explicar, pero ese corralito de poder hacer tratados de libre comercio para el mundo. Ya sabemos que la buena práctica comercial es tener tratados de libre comercio con los distintos países, sobre todo con aquellos que nos van a movilizar el sistema. Bueno, ¿qué va a pasar con el Brexit? No tenemos ni idea. Ese contexto lo tenemos que de alguna forma parametrizar para poder evaluar, y ahí comienza el sistema de riesgo. La primera etapa del sistema de riesgo es analicemos el contexto. Como locos pongamos dentro del radar qué cosas están pasando y que pueden afectar a mi empresa, a mi negocio, a mi resultado. Como dijimos, si baja el resultado del negocio, no voy a tener plata para hacer la higiene de planta. Tan sencillo como eso. ¿Qué tiene que ver el Brexit con la listeria? Bueno, es fácil unir los puntos. Me va mal en los negocios, me cortan el 50% del presupuesto, tengo el 50% menos para limpiar, la listeria se me va a disparar. Sencillo. Eso es riesgos. Entonces parametrizamos. Primero que nada ponemos el marco de cuál es el interés para mi organización, si lo que sucede está en contra de mi organización o va a estar a favor de, si va a ser un viento de cola o un viento de frente. Y luego, ¿qué tanto impacto va a tener sobre el resultado de nuestro negocio? Si el impacto va a ser bajo o va a ser alto. Y fácil, los cuadramos. Y cuando los cuadramos, por supuesto que la movilidad de esto se va a mover, y al cuadrarlo empezamos a tomar decisiones. Lo que obviamente esté en el cuadrante izquierdo superior va a ser en contra, viento en contra, y de alto impacto en mi resultado. Estos son mis enemigos. Bueno, no sé si enemigos, pero hay que trabajar con ellos. Y todo lo que suceda en este cuadrante de acá va a ser positivo a favor y va a ser de alto impacto también para mi negocio. Por lo tanto, estos son mis amigos. Así que positivos o negativos empezamos a clasificarlos. Acciones. A los enemigos neutralizar. Son conceptuales.
porque pasamos siempre de lo conceptual después a de lo cualitativo a lo cuantitativo. Así que neutralizar, monitorear los cambios, a ver para qué cuadrantes se van a ir. Fomentar los que están a favor pero tienen poco impacto ahora. Bueno, fomentemos, consigamos más relaciones. Hoy hablamos de la capacidad de generar relaciones. Y finalmente, atender y maximizar a aquellos que ya son amigos y que tenemos que utilizarlos al máximo, ¿no? Esa es nuestra primera etapa del contexto. Esa es nuestra primera etapa de gestión de riesgos. Si no hacemos esto, todo lo que vayamos a hacer para adelante va a ser no muy bueno, o va a salir pobre más bien. Ya. Teniendo en cuenta ese contexto, esta es nuestra empresa, y ahí nos metemos dentro de la empresa en la gestión de riesgos. ¿Cuáles son los pilares del funcionamiento de nuestra empresa? Bueno, más o menos van a andar por la performance de nuestro producto, cómo se comportan nuestros procesos, el modelo de negocio que nos está poniendo realmente en los buenos negocios y el capital humano que vamos a contar. Y a cada uno de ellos tenemos el comportamiento del producto, la innovación, porque si no va a quedar un producto obsoleto, la capacidad productiva, pero también la eficiencia productiva que nos hace competitivos, el modelo de negocio que sea efectivo, que nos apunta a donde realmente tenemos que ir y, por supuesto, que genere riqueza. Ir a venderle a quien nos va a pagar, la verdad que no es un buen modelo de negocio. Podremos vender mucho producto, pero no vamos a cobrar nada. Y el capital humano, que lo que vamos a desarrollar va a ser el compromiso y la corresponsabilidad. Desde ahí parte nuestro análisis de riesgos. ¿Qué puede afectar al producto? ¿Qué puede afectar los procesos? ¿Qué puede afectar nuestro modelo de negocios? Sobre todo el entorno mundial y el entorno particular. Y cómo se comporta nuestro capital humano. De ahí sale nuestro inventario de riesgos y oportunidades y sobre todo las acciones proporcionadas al riesgo. Depende del impacto que vaya a tener, la probabilidad de ocurrencia, vamos a actuar o no vamos a actuar. Vamos a actuar con más intensidad o vamos a actuar con menos intensidad. Como hicimos en el contexto, lo voy a estar observando y monitoreando o voy a tener acciones proactivas con respecto a eso. Y después, la siguiente etapa de nuestro análisis de riesgo y nuestra gestión de riesgo siempre va a ser el monitoreo. El monitoreo es muy importante, el monitoreo de cómo está nuestra estrategia de riesgo y el monitoreo de cómo realmente se está comportando. Bueno, acá tenemos un ejemplo que está muy asociado con lo que planteaba Gerardo, que es la estrategia de Food Defense. Es una estrategia en 5 pasos, bastante clásica de abordar el tema de Food Defense. El primero es control de accesos, para que nadie pueda entrar sin que tenga autorización. La protección de los puntos vulnerables que tenemos dentro de una planta para que nadie pueda cometer el acto. El control de los abastecimientos, la cadena de abastecimiento muchas veces también nos puede traer desde fuera problemas que no queremos que ingresen a la planta. El monitoreo y la percepción y la animosidad de conflictividad, cómo está nuestra tropa, cómo está nuestra tropa y cómo está externamente visto nuestra planta, cómo están nuestros clientes. Si hay clientes a los cuales nosotros servimos, bueno, nosotros somos un punto vulnerable a donde van a querer venir a atacar. Y finalmente, si nuestra tropa está consciente de que tenemos que proteger nuestro trabajo y a quién avisarle. Y estos son elementos que está planteando también el FDA en el FISMA y que están planteando porque son los elementos que ya son la base de cualquier estrategia de Food Defense americana. Bueno, la cuestión es que podemos decir que tenemos medidas de control de acceso y por lo tanto, si bien sería crítico que alguien entrara, pero va a ser muy rápido, muy poco probable o muy raro que suceda, y vamos catalogando cada una de las estrategias en su estado deseado según nuestro diseño. Ese es el estado deseado. Cuando vamos a monitorear si esto funciona o no funciona, nos encontramos, por ejemplo, en auditorías internas para verificar que esto esté funcionando, que realmente hay fallas. ¿No? Hay fallas en nuestra estrategia de control de accesos, hay gente que entra sin control, hay fallas en nuestro punto de protección de puntos vulnerables, hay fallas en nuestro monitoreo, a la gente el tema está medio caldeado, y también podemos tener otro tipo de fallas como es, la gente no tiene ni idea a quién avisar cuando ve algo extraño. ¿No? Esta es la foto real. Ya, una más. Esta es la foto real. Teníamos una estrategia, pero esta es mi foto real. Este no es el estado deseado. Este no era el estado de control. Este es el estado real. Muchas veces eso sucede porque, bueno, por las personas que pierden atención en el tema, pierden foco, no están comprometidas,
no generamos una cultura organizacional. Por eso que teníamos que trabajar en la tropa. Focalización es lo que nos da la gestión de riesgo. Focalizamos en el propósito de la organización, generamos acciones que están adecuadas al riesgo y a las oportunidades y generamos resultados. Sin resultados no existe. Competencia es contar con el conocimiento y la experiencia para con ellos tener la habilidad de lograr resultados. Si no logramos resultados, no nos sirve de nada tener todo planteado. BRC apoya en eso. Tenemos todos los elementos de desarrollo de competencias, todos los elementos de cursos, la información que está en el Participate, que es una plataforma por suscripción, pero que tiene toda la información de ayuda, y por supuesto todo lo que son las certificaciones. ¿No? Gracias. Muchas gracias.